Buenos días, jóvenes. ¿Cómo les fue en la semana? Buenos días, profe. Bien, gracias. Buenos días, profe. Bien, bien. ¿Cómo les fue con la actividad? ¿Allá andan, muchachos? ¿Qué, profe? Ok, ¿cómo les fue con la actividad de la semana? Bien. Ok. ¿Quién me puede hablar un poquito de la gente del Ministerio Público, o la institución del Ministerio Público, como se le conoce en la doctrina del derecho? Déjeme le leo un poco de lo que escribí yo, espérame. Me acomodo. Ahí voy, profe. Ok. Yo tengo, profe, que el Ministerio Público es un órgano con autonomía funcional y administrativa que representa socialmente a los órganos jurisdiccionales para velar por el respeto de los derechos y las garantías constitucionales, promover la acción penal pública en defensa del patrimonio público y social, del medio ambiente y de otros intereses difusos y de los derechos de los pueblos indígenas, y ejercer la acción penal en los casos en que para iniciarla o proseguirla no fuese necesaria la instancia de parte. Eso es lo que tengo yo. Ok, ¿no alguien más? Listo, profe. Básicamente, pues es lo mismo que dijo Esteban, más vienen algunas atenuantes que dicen responsabilidades, que es atender y asesorar al público que acude a la Dirección General de Averiguaciones Previas, tomar demandas y o querellas, tomar declaraciones testimoniales, a inculpados, integrar la averiguación, acudir al lugar de los hechos y dar fe ministerial, desahogar pruebas, girar citatorios, realizar audiencias conciliatorias, realizar soluciones de no ejercicio, consignar la averiguación ante el juzgado, llevar a cada visita la revisión a las diferentes agencias del Ministerio Público. ¿Alguien más? ¿Nadie más? ¿Dónde viene regulado el agente del Ministerio Público? ¿O de dónde nace la figura del agente del Ministerio Público? Eso yo no lo encontré. No lo encontraron.
Creo que la primera clase de penal que les toca, ¿no? O ya han visto otras clases de penal. No, ya habíamos visto, digo, ya habíamos tenido derecho penal, pero la verdad no recuerdo lo que está preguntando, profe. ¿De dónde nace? Ok, si mal no recuerdo. Bueno, no recuerdo si había tocado en algún momento este tema con ustedes un poco más de maestría. Pero sí abordamos el tema de las reformas constitucionales del año 2008, donde se implementa el sistema acusatorio adversarial. ¿O no lo platiqué con ustedes? No, Que yo no profe, recuerde, no, profe. no. Ok, pues lo vamos a abordar. No es un tema que directamente me corresponda a mí, pero sí es importante que lo abordemos. A partir de la... Sí, tienen contexto, nunca han platicado con respecto a las reformas que se realizaron en materia penal. Ok, les platico un poquito. Vamos a abordar ese tema porque sí es importante que conozcan el contexto o el marco normativo de dónde nace la figura. Si bien es cierto, la figura ya existía mucho antes de las reformas constitucionales del año 2008, pero cambian las atribuciones, cambian las competencias, y por obvias razones cambian las funciones que él ejerce. En el año 2008 se implementan reformas constitucionales a los artículos 14, 16, 17, 18, 19, 20 y 21 constitucionales. Estas reformas van orientadas a la implementación del sistema acusatorio adversarial. Si recuerdan, anteriormente teníamos un sistema inquisitivo, que esto me imagino si lo han practicado, tampoco saben que es un sistema inquisitivo. Muchachos. No, profe. No. Me imagino, yo en lo personal que inquisitivos que era pues, no buscar culpables, sino hacían culpables, ¿no? Sí, pero no. ¿A qué es a lo que voy? Ahorita voy a aclarar esa parte. Cuando nos referimos al sistema inquisitivo, anteriormente las facultades de la gente del Ministerio Público eran plenas. ¿Qué es esto? O el sistema inquisitivo, ¿en qué consistía? Vulgarmente lo pudiésemos explicar de una forma muy digerible. Pudiésemos decir que el sistema inquisitivo es, eres culpable hasta que tú, reo, no me demuestres lo contrario. De una forma muy sencilla, así lo pudiésemos explicar. Mientras son peras o manzanas, yo te dejo detenido, te inicio un proceso y las pruebas que me está ofreciendo el MP me dicen que eres culpable, por lo tanto yo le creo al MP. Y hasta que tú, reo, no me demuestres que eres inocente, dejamos o se archiva en este caso el proceso o te ordenamos la libertad. ¿Sí? Actualmente no, que es una diferencia abismal con el sistema acusatorio adversario. En el sistema acusatorio adversario, ¿cuál es el principal principio que maneja o que prevé el sistema acusatorio adversarial? Es la estrellita que se ponen siempre con ese tema. Porque antes decían, no, es que, discúlpenme la expresión, pero antes decían que la cárcel era para los pobres y ¿para quién? ¿No? No sé, profe, nunca había escuchado eso. La vas a escuchar muy recurrentemente si se dedican a materia penal. La cárcel es para los pobres y para las personas que cometen errores muy graves, por no decir una palabra más fuerte y atendiendo aquí a las damas que se encuentran presentes. Todos saben el contexto y lo entienden el contexto. Y también decían anteriormente, había una frase muy recurrente que decían que un vaso de agua y un orden de aprehensión no se le niega a nadie. La verdad, mientras son pesos manzanas, te ibas a Harvard a estudiar unos días y en lo que se resolvió tu situación jurídica ya te dejaban ir. En muchas ocasiones me tocó platicar extra clase con jueces que me decían, yo no conozco un juez que le hayan iniciado un procedimiento, que le hayan destituido por dictar una orden de aprehensión. Pero sí he escuchado de jueces que se han metido en problemas por dejar ir a una persona, ¿o no? Sí.
Digo, cuando llegan las órdenes de aprehensión, todos felices y contentos, pero cuando uno juez ordena un auto de libertad por falta de elementos o un auto bajo reserva, sí le hacen fiesta y, digo, abordemos un tema muy rápido y muy sonado del año pasado, que fue el asunto de Joao Malik. ¿Cómo le hicieron cansada esa parte al juez que, o en este caso, al juez que está ordenando la, la medida cautelar o la solución alterna del procedimiento abreviado? Diego salió y todos le decían, no, es que desde el punto de vista jurídico, voy a abordar un poquito ese tema, pero yo lo voy a abordar desde el punto de vista jurídico. Ojo, recuerden que yo siempre abordo los temas de forma jurídica, no le meto emoción, no le meto sentimiento. Si la ley te contempla una salida alterna, y luego creo que ya lo hemos platicado en muchas ocasiones, hemos abordado ese caso en concreto en reiteradas ocasiones. ¿Por qué? Porque es un tema que es del orden público, que tenemos algo o bastante información y que podemos emitir opiniones respecto de lo que se nos ha informado. ¿Por qué tiene el beneficio de salir en libertad y no se va a quedar a compurgar una pena por homicidio? ¿Por qué se imaginan? Me imagino que ya vieron su ¿Me clase. puede repetir lo que dijo, profe? ¿Por qué no se queda a compurgar una pena y goza de un beneficio de estar gozando de su libertad a pesar de que ya fue condenado por un delito? ¿Y por qué no está compurgando dentro del penal una pena por homicidio y está en libertad llevando su proceso en libertad? Me imagino que será porque es el del futbolista, ¿no? Que iba ebrio. Me imagino que por eso atenuante, ¿no? Iba ebrio, no sabía lo que hacía y fue un homicidio imprudencial, ¿no? Ya tuvieron su clase de derecho penal Ujú, o teoría del delito. ujú. Hay dos tipos de... Hay un elemento muy importante que se aborda cuando estás analizando los delitos, que es la intención. Eso ya lo vieron. Hay delitos dolosos y culposos. ¿Cuáles son los delitos dolosos? Los que llevan toda la intención ¿Y los de culposos? realizar los que Accidentales. Ok, ¿y ese delito fue doloso o culposo? culposo, ¿no? Totalmente. Me imagino que yo no creo que haya salido ese día del bar o de donde haya salido, independientemente de las circunstancias del caso. Y que No haya dicho, mataba. ¿sabes qué? Voy a salir y voy a estamparme en un carro, voy a matar a 2 personas. Digo, ahí se demuestra la intención. No es doloso, es culposo. Muy distinto a cuando llegas con un arma de fuego, le tiras de balazo a una persona y la matas. Obviamente ahí no tienes forma de excusarte de que no, es que yo no lo quería asustar. Y se me salieron 5 disparos. Digo, así de absurdo, ¿no? Pudiésemos homologarlo. Es un delito culposo, por lo tanto, los beneficios o los grandes beneficios actualmente del sistema acusatorio adversarial es que no busca tener gente detenida, porque como lo hemos visto en muchas ocasiones, hay gente o hay personas que son más productivas afuera que adentro. Por ejemplo, hablando, y no hablemos de un futbolista, un padre de familia que accidentalmente se estampa con un carro o por ejemplo, que las personas que conducimos estamos expuestas a que de repente un peatón está el puente peatonal y se pasan por debajo del puente, ¿o no? Y lo hacen con imprudencia, ni se fijan, y en un momento resulta que tú eres el responsable del homicidio. La atropellas y fallece la persona. Digo, sí, bien es cierto, sí cometí de forma imprudencial el homicidio, pero también fue imprudencia del peatón. Yo mi imprudencia sí era exceso de velocidad porque no me detuve, y la imprudencia del peatón fue de que no se fijó y estaba en el puente peatonal, no tomó las medidas necesarias para salvaguardar su integridad. Llego, lo atropello, supongamos me encuentro casado, tengo 2 hijos y me voy a aventar 2 años en la pena. ¿Es justo? ¿O era justo? Y algo que se ha abordado con ustedes es que todo lo legal es justo, pero no todo lo justo es legal. Perdón, al revés.
todo lo legal es justo, pero no todo lo justo es legal. ¿Por qué? Es que todo depende de que, obviamente, si se lo van a preguntar a los parientes de la persona fallecida, pues no, para ellos no es justo. No, que se mete y que se aviente sus 2 años en la penal, él me quitó a mi ser querido, que yo sé, o sea, tienes a la gente encima, ¿por qué? Por la emoción y por el sentimiento. Actualmente lo legal es, perdón, falleció la persona, discúlpame de todo corazón por el hecho de que tengas detenida o que tengas encerrado a una persona 12 años, no te va a devolver a tu familia. Y aparte, de esa persona dependen otras 3 personas, que es su esposa y dos hijos, suponiendo. Entonces, volvemos a lo mismo. Porque esa quiere o la gente o lo que busca es sangre, que se meta 20 años, 50 años en el bote, que no salga porque me quitó mi ser querido? No, 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 espérame. Hay tabuladores para eso. Y hay atenuantes también para eso. O sea, tú no puedes prejuzgar, la única persona que puede juzgar si es o no culpable es un juez. Y culpable en cuanto a la responsabilidad y a la intención que tenía el sujeto de cometer o no cometer el ilícito. Pero no es el hecho de que se vaya a aventar 2 años en la prisión. Este caso es muy similar al de Joao Malek. Si él no tenía la intención de cometer el ilícito, si bien es cierto, venía a borrar, no sabemos, no lo sabemos. La única verdad es lo que está en la carpeta de investigación. Yo no haya venido borracho. Si bien es cierto, es un agravante el hecho de que haya venido alcoholizado, en dado caso de que lo hubiera hecho. Pero ojo, no tenía la intención. Entonces, ¿por qué me vas a hacer una persona punible como que si hubiera tenido la intención cuando no la tenía? Y me vas a castigar como un delincuente cuando no es un delincuente. César Lombroso mencionaba 2 tipos de en su momento, varios tipos de delincuentes, que en este eran los delincuentes ocasionales, que si bien es cierto, viene encuadrando una clasificación de delito, pero no es que se dedique a hacerlo, como un tema de un caso fortuito y desafortunadamente pasó, y así como le pudo haber pasado a cualquiera de nosotros. Ok, nos regresamos al tema de las reformas del 2008. Cuando se implementa esta reforma constitucional, pues obviamente cambian las facultades y atribuciones de la gente del Ministerio Público, que viene regulado, si mal no recuerdo, en el artículo 21 de nuestra Constitución. ¿Alguien tiene la Constitución ahí a la mano? ¿Alguien la puede abrir, por favor? ¿Listo? ¿En qué artículo? 21 constitucional. Ya tengo, profe, ¿cuál fue el que dijo? Artículo 21.
Listo, ya está. ¿Qué dice? Listo, dice, la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actúan bajo la conducción y mando de aquel mando de aquel en el ejercicio de esta función. El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley determina los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial. Hasta ahí. Ahí es donde viene regulado el agente del Ministerio Público desde la Constitución. Obviamente han checado o han visto en otras materias el tema de la, ¿cuál es el orden jerárquico de las normas jurídicas? Obviamente todas las normas de las fuentes del derecho o la fuente de la norma jurídica viene de un documento que es la Constitución. O en este caso, como lo mencionaba que se nos pierde, ¿no? Es la Constitución. Después de la Constitución, ¿qué sigue? ¿Sí lo revisaron o tampoco han visto el tema de las jerarquías de la norma? Porque obviamente todo tiene un orden jerárquico. Sí, ya lo vimos, pero la verdad no me acuerdo. Y luego, muchachos, ¿a poco los agarraron crudos? Dormidos todavía. Sí, creo. Ok, ¿alguien más? ¿No? ¿Nadie se acuerda? ¿Cuál fue la pregunta, profe? ¿Cuál es el orden jerárquico de las normas conforme a la pirámide de Kelsen? ¿No? No lo recuerdo. Profe, yo sí recuerdo que la vimos. No me acuerdo en mi cabecita, pero si me lo permite, yo la puedo buscar en Google. Constitución. Luego que sigue, jurisprudencia y tratados internacionales, que en muchas ocasiones, o la mayoría, o la excepción actual que se tiene, es que los tratados internacionales están a la par de la Constitución. Yo es una parte en la que discuerdo, porque a final de cuentas los tratados internacionales o los tratados internacionales emanan de la Constitución. Si no existía la Constitución, no habría tratados internacionales. Por eso yo siempre pongo esa jerarquía en ese orden. Hay autores que lo hemos platicado en muchas ocasiones, cada quien tiene su punto de vista, ese es mi punto de vista muy personal, de qué es constitución. De la constitución te vienen todas las demás normas jurídicas, en este caso la sujeción a los tratados internacionales viene regulada en la constitución. Entonces, constitución, tratados internacionales, jurisprudencia, leyes, reglamentos y usos y costumbres, ¿no? ¿Ya se acordaron o no? Todavía no. Sí, de hecho, yo tuve esa discrepancia que usted menciona porque sí decían que, bueno, unos maestros me decían que los tratados estaban a la par de la Constitución y otros decían que no. Sí, ya me acordé. Yo te digo, esa es mi percepción muy particular. ¿Por qué es la Constitución está por encima de los tratados? Porque la Constitución es la que regula los tratados internacionales. De hecho, esa pirámide la vimos en primero, en Introducción al Derecho, ya me acordé, con No Ramón. invento muchas. La vimos en primero, como que suele decir, hace unos 10 años. Fue el año Sí, pasado. apenas si me acuerdo. No invento. Tampoco. Cálmense, víctimas. Fue el año pasado, ¿para qué andan acá de, no, es que la vimos cuando estábamos en primero, fue el año pasado, no inventen. Ay, Ok, profe, ha pasado tanto que derivado parece de que esa, pasa mucho. derivado de esa segregación, obviamente es la Constitución, jurisprudencia, leyes, que en este caso, ¿cuál es la ley general? Que es el Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Sí? Ahora chequense el artículo 126 o 127 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Sí lo tienen? ¿Alguien me puede apoyar a abrirlo?
¿Qué artículo dijo, profe? 126, 127 por ahí. A ver si es el mismo, profe, de 127 de procedimientos penales. Dice, cuando se presentare al funcionario o agente que hubiere iniciado en una averiguación, un funcionario del Ministerio Público, este podrá continuar por sí mismo la averiguación, en cuyo caso el primero cerrará el acta El en el estado 127 del Código Nacional. así es, en que se encuentre y la entregará a dicho funcionario, así como los detenidos y los objetos que se hayan recogido, comunicándole todos los demás datos que tenga noticia, pero si el Ministerio Público lo estima conveniente para el éxito de la averiguación, podrá encomendar a quien haya hecho o haya iniciado que la continúe bajo su dirección, debiendo el funcionario o agente comisionado acatar sus instrucciones y Espérame un hacer poquito. constar No, esa intervención en el acta. espérame un poquito. Si es el 127 del Código Nacional, ¿verdad? 127, 127. ¿sí? A ver. ¿Cuál es el nombre del artículo? ¿O no tiene? ¿Por qué 126? 127. Yo acabo de ver el Código Nacional y el 127, el capítulo quinto, Ministerio Público, competencia del Ministerio Público. Sí, yo lo tengo aquí, profe. Sí, ya lo saqué del código directo. Sí, viene eso, competencia del Ministerio Público. Entonces, ¿en cuál estabas? Porque no tiene nada que ver con lo que me estabas platicando. Sí, no, es que estaba en una página de Justicia México, pero no nada que ver con el artículo. Ah, es que no me sonaba. Ajá. Ok, el artículo 127 del Código Nacional es donde se regula administrativamente o jurídicamente, ahora sí en concreto, las funciones de la gente del Ministerio Público. A ver, déjenme. Ok, ¿quién me ayuda a leerlo? Yo, profe. Ajá. Dice artículo 127, competencias del Ministerio Público. Compete al Ministerio Público conducir la investigación, coordinar a los policías y a los servicios periciales durante la investigación, resolver sobre el ejercicio de la acción penal en la forma establecida por la ley y en su caso ordenar las diligencias pertinentes y útiles para demostrar o no la existencia del delito y la responsabilidad de quien lo cometió o participó en su comisión. Ok, ¿se parece a lo que leímos en la Constitución? No, ¿No se parece? sí, ¿Sí o no? perdón, profe, no lo estaba diciendo usted. ¿Se parece o no lo que leímos en la Constitución? ¿Cómo no te escucho? De lo A que ver, le digo, muchachos, ¿cómo se parece? ¿te parece o no se parece a lo que leímos en la Constitución? En pregunta a lo que leí yo, no se parece nada, ¿eh? Nada. A ver, déjame Yo abrir digo que sí se parece. Código Nacional y Constitución. Ok.
Dice, quedamos que al artículo 21, la investigación de los delitos corresponde a la gente del Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquel en el ejercicio de esta función. Párrafo segundo. El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial. Si quitamos el tema del ejercicio de la acción penal particular, esencialmente sí dice lo mismo, ¿no? Iba a decir lo mismo. Digo, obviamente, la Constitución únicamente da como las bases para que tú puedas diseñar o saca a la vida jurídica la existencia de esa figura. Sin embargo, en las leyes es donde te aclara cuáles son las funciones o cuáles son sus atribuciones, ¿no? Digo, recuerden que siempre las leyes van a ampliarte, incluso el Código Civil, que ya tuvieron que haber visto esa clase, te da conceptos de todo. Si ustedes buscan, por ejemplo, qué es una persona, te dice que es una persona, qué es el nombre, qué es el matrimonio, qué es un contrato, ¿no? Digo, el Código Civil es como un diccionario del derecho, porque te define muchísimas figuras. Digo, te define hasta los derechos de la personalidad. Entonces, ¿qué es el agente del Ministerio Público? ¿Eh? ¿Cómo, profe? ¿Qué es el agente del Ministerio Público? De lo que hemos leído. ¿Qué hace? ¿Qué es? Pues esencialmente vendría siendo la persona encargada de presentar todo lo contendiente al culpable, ¿no? Es O la sea, institución de orden público que se encarga de la investigación, prosecución y es el representante de la sociedad ante el juez. ok. A grosso modo. ¿Alguien tiene algo parecido a eso? No, muchachos, los agarré bien desvelados, ¿eh? Bien desmañanados que andan. Deben de invitarme a las fiestas. No me andan haciendo lidia. Se va a acabar la clase en 3 minutos. Voy a reiniciar y me vuelvo a conectar, ¿va? No se den la fuga porque todavía queda pendientes 4 subtemas. Ok, perfecto. ¿Va?